¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Buenas Prácticas de Base de Datos. Como dijo una vez el matemático científico de la computación, Donald Knuth, la mejor manera de aprender es haciendo. Hoy estamos aquí para, para no solo aprender teoría, sino para adquirir habilidades que serán fundamentales en la creación y en la gestión de la base de datos eficientes y además muy seguras. Las bases de datos son el corazón de la mayoría de las aplicaciones modernas. Son la columna vertebral de las decisiones informadas y el alma de la innovación tecnológica. La forma en la que diseñamos, gestionamos y optimizamos nuestras bases de datos pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto. A lo largo de este curso exploraremos las mejores prácticas que nos permitirán manejar datos con precisión, eficiencia y responsabilidad. Estamos aquí para aprender juntos, para cuestionar lo establecido y para encontrar maneras más efectivas de gestionar uno de los recursos más valiosos en el mundo digital. Nos estamos refiriendo a la información. Así que prepárense para desafiar sus conocimientos, para pensar críticamente y para empezar a construir las bases de datos que no solo funcionen, sino que brillen en términos de rendimiento y confiabilidad. Comencemos esta jornada hacia la excelencia en la gestión de los datos. Tengo el honor de presentar este maravilloso curso. Quien les habla soy el ingeniero Daniel Hans Guamán Cabrera, que para mí es un placer bastante grande poder hablarles sobre qué son las buenas prácticas a nivel de base de datos. Punto número 1. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros analizar, conocer cuando hablamos nosotros de las bases de datos? Punto número 1. Las contraseñas fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Es la primera línea de defensa de una base de datos, es una contraseña fuerte. Es recomendable implementar políticas de contraseña que requieran combinaciones de letras, números y además símbolos, que tengan una cantidad de longitud de 18 caracteres como mínimo. También se deben de cambiar regularmente las contraseñas cada 3 meses, cada 6 meses o un año. Y así evitar reutilizar las mismas en distintos sistemas. ¿Qué quiere decir? Las contraseñas tienen que ser una contraseña individual para cada gestor de base de datos. Entonces, eso es algo muy importante que hay que cuidar, tanto las empresas privadas como las empresas públicas. Punto número 2. Vamos a hablar sobre el cifrado de los datos. El cifrado es esencial para proteger los datos, tanto en tránsito como en reposo. Esto significa que los datos se deben descifrar cuando se transfieren entre sistemas y cuando se almacenan en las bases de datos. ¿Qué quiere decir? Que esta información debe estar protegida en nuestros gestores de base de datos, como por ejemplo podría ser SQL Server, MySQL, Oracle, MongoDB, Postgre, entre otras bases de datos más. Punto número 3. Actualizaciones y los parches de seguridad. ¿Qué quiere decir? Vamos a mantener las bases de datos siempre actualizadas. Es una parte vital de la seguridad. Los desarrolladores, que se le conocen como los programadores de software, continuamente encuentran y corrigen vulnerabilidades en sus productos. Si no se aplican estos parches de seguridad, se deja la puerta abierta para que los atacantes exploten estas vulnerabilidades.
Como por ejemplo, podemos de repente entrar a páginas web inseguras, ¿correcto? Y a la vez hay que tener mucho cuidado que en donde está instalada nuestra base de datos, el servidor esté debidamente actualizado con los parches de seguridad actuales. Entonces, eso significa que debemos hacer un monitoreo constante a las actualizaciones de los servidores. Luego, vamos a hablar ahora sobre el principio del mínimo del privilegio. ¿Qué quiere decir? Este principio implica que a los usuarios solo se les debe de dar el mínimo acceso necesario para realizar sus tareas. Por ejemplo, no todos los usuarios necesitan tener derechos de administrador sobre las bases de datos. Este principio reduce el riesgo de que los atacantes obtengan acceso a la información sensible. ¿Qué quiere decir? Nosotros no debemos dar permisos de administrador o permisos de DBA o permisos de SA. SA que significa el superusuario. ¿Por qué? Porque estaríamos dando un pequeño desfase, podríamos, ¿no? Podría estar expuesta la base de datos de la empresa. Entonces, tenemos que manejar con mucho cuidado los privilegios. En este caso, el programador. El programador, ¿qué tipos de acceso o privilegios él va a tener? Él va a tener permisos de consulta, va a poder observar la base de datos que le compete a él ver y solamente va a tener acceso a ciertas tablas que le compete ver en el sistema de información que él está administrando. Y así otro segundo programador solamente va a ver la base de datos que le compete. Entonces, así nosotros podemos tener un mejor orden y saber qué personas van a administrar cada base de datos. Entonces, hay que cuidar eso bastante por temas de seguridad. Entonces, y el único que va a tener privilegios totales es el DBA, que es la persona que es el dueño de la base de datos, el DBA, en el cual él va a tener acceso a todas las bases de datos, él va a poder crear backups, va a poder crear copias de seguridad, va a poder crear réplicas, va a poder restablecer la información, va a tener acceso a toda la información. En pocas palabras, él va a ser el único responsable de que todo funcione bien. Luego, ahora vamos a hablar sobre las copias de seguridad. Punto 5. Copias de seguridad y planes de recuperación. ¿Qué quiere decir? Mantener copias de seguridad regulares de los datos y tener un plan de recuperación de datos en caso de que un atacante o fallo del sistema es crucial. Las copias de seguridad deben estar también protegidas y cifradas. Estamos hablando que los datos deben estar cifrados, protegidos, encriptados, todos los datos de una base de datos. ¿Por qué? Porque también así podemos resguardar mucho mejor la información de la empresa. Y también podemos guardar copias de seguridad en la nube y así poder tener copias de respaldo en la nube por si pasa una catástrofe. Entonces, las copias de seguridad son muy importantes y hay que revisarlas de que se generen correctamente y también más adelante hacer buenas prácticas de hacer un entrenamiento de 1 hora y levantar todas las bases de datos en caso pase una catástrofe, ¿no? En el área de sistemas. Hay que tener eso muy en cuenta. Punto número 6. Monitoreo y auditoría. ¿Qué quiere decir? Las actividades sospechosas o anómalas pueden ser signos de un intento de intrusión, un intento de intruso. El monitoreo continuo y las auditorías regulares pueden ayudar a detectar estos signos que puede pasar y permitir una respuesta rápida. Entonces, ¿qué quiere decir? Debemos de tener software instalados en nuestro servidor que nos advierta, que nos diga
alguna anomalía, alguna falla interna, de repente una aplicación web o, en todo caso, una aplicación móvil falló un proceso de transacción. Entonces, ahí nos debería de llegar una alerta, un correo electrónico a las personas responsables y también un mensaje de texto en el cual podamos estar atentos al tema de cualquier desperfecto en la base de datos o cualquier desperfecto en el mismo servidor donde está alojado nuestra base de datos. Punto 7. Formación en seguridad. Por último, pero no menos importante, es esencial que todos los usuarios con acceso a la base de datos estén formados en seguridad, ordenados. Esto incluye entender los riesgos y conocer las mejores prácticas y estar al tanto de las últimas amenazas. ¿Qué quiere decir? Estas prácticas son universales y aplicando tanto a las bases de datos propietarias como a las del código abierto, la implementación de estas medidas de seguridad puede requerir tiempo y recursos, pero los beneficios a largo plazo en términos de protección de los datos son invaluables. Hay que tener una buena visión al futuro. En un mundo donde los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos de las empresas, la seguridad, las bases de datos, es un área que continúa siendo de vital importancia en el futuro, independientemente de si una organización elige utilizar bases de datos propietarias o de código abierto. Las mejores prácticas de seguridad serán fundamentales para proteger estos valiosos activos, mirando hacia el futuro. La evolución de las tecnologías y las amenazas a la seguridad exigirán una adaptación constante y el desarrollo de buenas estrategias de seguridad. Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático podrían desempeñar un papel clave en la detección y respuestas a las amenazas. Al mismo tiempo, será necesario abordar los desafíos de seguridad únicos que tecnologías pueden presentar. Además, la creciente tendencia hacia la digitalización y la recopilación de los datos puede dar lugar a una mayor regularización en el área de la privacidad y seguridad de datos, lo que las organizaciones deberán tener en cuenta en sus prácticas de gestión sobre las bases de datos. Ahora vamos a hablar buenas prácticas al momento de que nosotros podamos proteger nuestras bases de datos. Primeramente, para poder proteger nuestra base de datos, debemos darle seguridad a los servidores y a los software de información. Eso es muy importante. ¿A qué me refiero? El servidor tiene que estar monitoreado por cualquier anomalía que pueda suceder. Entonces, supongamos que pasa alguna anomalía. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a consultar los logs del servidor. Entonces, ahí podríamos nosotros detectar la posible falla, ¿no?, por parte del servidor. Y ahí podríamos ver la falla, podría ser una falla de programación, ¿correcto? Podría ser una falla en la red, podría ser una falla de un error humano, ¿correcto? Entonces hay que eso de alguna manera detectarlo, ¿correcto? Detectarlo, las posibles fallas que se puedan presentar. Entonces, las posibles fallas que podemos tener nosotros a través del software, que el software podría estar mal codificado. Mal codificado, podría haber un debug, podría ejecutarse un bucle infinito, que eso impida el funcionamiento del software. Entonces, esto va a pasar. Son errores típicos que pasan. Por más que el software se pruebe antes de lanzarse a producción. Entonces, hay que considerar que el software
puede fallar no necesariamente el mismo día que se publicó. Podría fallar a los 6 meses, al año, 3 meses, como que podía variar. Entonces, también nosotros debemos de cuidar que la data esté encriptada, cifrada, para cualquier software que lo quiera desencriptar nuestra data. Entonces, es primordial y la razón de ser de las empresas resguardar su base de datos. ¿Por qué? Porque sin las bases de datos, las aplicaciones no sirven. Estarían de más desarrollar una aplicación. Entonces, las bases de datos es la razón de ser de todas las empresas, de cualquier rubro de ventas, consultorías, ¿ok? Ya, ministerios, etcétera. Entonces, la razón de ser de la base de datos es protegerlas. Entonces, el técnico de computación que domina la tecnología, él tiene que proteger y resguardar los datos y a la vez administrarlos de una forma adecuada y segura para que la empresa no pierda lo más importante, que es su data. Sin data, las empresas no pueden seguir adelante, no pueden crecer, porque la data es la razón de ser de las empresas. Entonces, gracias a tener una buena información de base de datos, podemos tener una visión de negocio, visión de crecimiento, ¿correcto? Entonces, hay que tener eso muy en cuenta, este maravilloso camino que es la base de datos. Entonces, estos puntos ya mencionados, contraseñas fuertes, cifrado de datos, hasta formación de seguridad, no hay que olvidarlo, porque en resumen, la seguridad de las bases de datos será un campo en constante evolución que requerirá un enfoque proactivo y bien informado. Al priorizar la seguridad y seguir las mejores prácticas, podemos estar separados para enfrentar los desafíos futuros y proteger nuestros valiosos activos de los datos. Espero que les haya gustado esta introducción sobre las buenas prácticas de base de datos. Muchas gracias.